Perfecto. Ahí, ¿me escucha, Nico? Sí, te escucho perfecto. Oye, ¿cómo fue eso del premio? Fue una sorpresa, ¿o no? Una sorpresa, sí, ¿Sí? sí, efectivamente. Una bonita sorpresa con una de las inmobiliarias con las que trabajamos, ¿Bien? a las que le intermediamos proyectos, fue interesante, claro. Nos premiaron por la mayor cantidad de unidades vendidas para un broker del tamaño nuestro. Ya, Entienda que perfecto. se hace una distinción entre broker más grande, Ya, estilo capitalizarme, inversión ya. fácil y todo eso. Así Broker que, Boutique. No, Boutique. claro, broker boutique, Bueno, exactamente. ya estamos transmitiendo. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas. Veo que ya tenemos ahí unas 100 personas conectadas en este día viernes de conversación. Cuéntenos desde dónde están conectados. Veo ya ahí a varias personas saludando. Eh, Veo ahí a personas de Antofagasta, de Viña del Mar. Muy, muy buenos días. Imagino que varios de ustedes son corredores de propiedades, algunos brokers, algunas personas interesadas en este negocio, personas de Arica, siempre Arica, Temuco, desde Quilpué, Santiago, Quillón, Viña del Mar, Concepción, Felipe, Carla, bienvenida. Don Juan García, desde Bahía Inglesa, de vacaciones, será Juan García. Ah, desde Francisco de Mostazal, María José. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Hoy día vamos a estar, igualmente, María Salazar, un gran abrazo. Nagurranco, muy bienvenido. Bueno, hoy día tenemos un webinar bien especial donde queremos compartir con ustedes una alternativa de emprendimiento, una alternativa de negocio dentro del mundo de los servicios inmobiliarios. Ustedes saben que Learning Group llevamos un par de décadas haciendo cursos del área inmobiliaria, en particular de corretaje de propiedades. Y dentro del corretaje de propiedades hay distintos nichos, distintos enfoques. Yo estoy seguro que dentro de los asistentes hay personas que son especialistas en el mundo del arriendo, hay especialistas en el mundo de la venta habitacional, hay personas que venden parcelas, probablemente hay personas que están en el mundo industrial. Y dentro de las alternativas de enfoque, porque estamos seguros, ¿cierto?, que es imposible hacerlo todo, está el mundo de los brokers inmobiliarios, un término que ha ido sonando en los últimos años, en la última década, que se empezó a hacer popular por ahí por el 2010 en adelante. Y varios corredores de propiedades comenzaron a tener un enfoque en esto de ser broker inmobiliario, que no es otra cosa que vender propiedades para inversión y propiedades nuevas. Entonces, hoy día tenemos un invitado de lujo, a Nicolás Jaeger, un gran amigo también de Learning Group, amigo mío también, lo mismo. Importante. Nicolás, bueno, ha tenido una carrera exitosa, principalmente como vendedor. Yo diría que Nicolás es un gran vendedor, está en el mundo inmobiliario, ha hecho distintos emprendimientos y últimamente ha estado en el último tiempo ha estado en esto de ser broker inmobiliario. Entonces, hoy día contamos con la participación de Nicolás. Y la idea es que Nicolás nos pueda contar su experiencia, cómo partió en esto del broker inmobiliario, porque entiendo, Nicolás, que estabas vendiendo parcelas, estabas vendiendo terrenos, estabas haciendo parcelaciones. Pareciera ser que en el boom de la venta de los terrenos en la pandemia, que yo ahí te veía vendiendo y vendiendo y vendiendo, y ahora estás en esto de ser broker inmobiliario. Entonces, cuéntanos, Nicolás, si quieres partes con la presentación, organicémonos de la siguiente manera. Quería comentarles que este webinar va a quedar grabado.
Y como todos los webinars que nosotros hacemos, hay un grupo de WhatsApp también, donde vamos a compartir con ustedes. De hecho, Nicolás Jagger está en el grupo de WhatsApp. Y ustedes, digamos, ahí le pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran en el grupo de WhatsApp. Y luego, a lo que termine el webinar, que queda grabado, se los compartimos en el mismo grupo, lo vamos a dejar también en nuestro canal de YouTube, lo vamos a dejar en nuestro blog, y también les vamos a enviar un correíto para que ustedes lo puedan revisar después. Entonces, las personas que no participaron, o sea, que las personas que se inscribieron y no están participando, lo pueden ver luego, o si eventualmente se tienen que retirar, ojalá que no, pero lo pueden ver luego sin ningún problema. Entonces, yo voy a estar acá, Nicolás, voy a salir de cámara, y tú dale nomás con tu presentación y yo voy a ir apareciendo, te voy interrumpiendo y voy a ir haciendo de moderador para las preguntas que seguramente van a ir surgiendo. Entonces, siéntanse todos en libertad de hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Este es un espacio para compartir, es un espacio de trabajo, para analizar alternativas de servicio, ampliar su servicio inmobiliario o emprender en esta actividad. Nosotros tenemos ya voy a terminar con la presentación. Nosotros tenemos un curso de broker inmobiliario en el mes de enero. Y obviamente lo que queremos hacer con este webinar es introducir este concepto, explicar de qué se trata para que ustedes eventualmente evalúen participar o no, o más adelante. ¿Sí? Así que, Nico, te dejo ahí dueño de la cámara y del micrófono. Yo me salgo un segundo, pero voy a ir apareciendo. Bueno, Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la tremenda presentación, Daniel. Y bueno, también sumarme a darles la bienvenida a todos quienes se están conectando hoy día viernes, siendo las 11:09 minutos. Eh, Efectivamente, como mencionó en la introducción, Daniel, está enfocado justamente este webinar a dejar quizás sembrar una semillita para quienes o ya están dentro de este rubro, trabajando quizás como corredores de propiedades, o bien no están dentro del rubro actualmente, pero están interesados, le ha ido picando el bichito y la idea justamente es que podamos ver más o menos de qué se trata, en particular el modelo del negocio del broker inmobiliario. Así que, sin más, pasamos a siguiente. Acá está. Bueno, para quienes, algunos ya quizás me conocen porque hemos tenido otras clases junto a Learning Group, y para quienes se están incorporando recién a este webinar y no me conocen, mi nombre es Nicolás Jagger. He dedicado prácticamente toda mi carrera profesional al rubro inmobiliario. Soy de profesión ingeniero en administración de empresas de la Universidad Diego Portales, donde me especialicé en marketing y en finanzas. Em, También he estado dedicado a la creación de áreas comerciales para distintas empresas, para distintas inmobiliarias, principalmente en el desarrollo de áreas de tanto de marketing como de ventas de equipos de alto rendimiento. Em, También soy fundador y director de dos empresas, que una que está dedicada justamente a ser un broker inmobiliario, como mencionaba Daniel, que está enfocado en el tema de venta de todo tipo de inmuebles, que va desde departamentos nuevos, usados, oficinas, contacto directo con inmobiliarias con proyectos nuevos, así como también la venta de inmuebles de particulares o clientes que ya llevamos de varios años, así como también hay otra área que está enfocada en la gestión de administración y corretaje de diversos tipos de inmuebles. Y hoy día incluso hemos incorporado el área de la renta corta y la administración de eso. Hemos tenido la suerte y también el éxito de que con nuestro equipo hemos logrado colocar más de 1.500 bienes inmuebles en los años que lleva nuestra empresa en el sector. Efectivamente, como decía Daniel, en el periodo de la pandemia hubo un boom con el tema de las parcelas y fue bastante interesante lo que se generó ahí. También nos dedicamos al desarrollo inmobiliario y justamente hacemos proyectos de subdivisión, de loteos. Y por supuesto también hemos tenido también la oportunidad de prestar consultoría a una serie de empresas
y así también como la formación y capacitación para equipos de empresas que están relacionados principalmente al rubro financiero e inmobiliario. Lo demás ya son las certificaciones que uno obtiene inevitablemente hoy día con todo lo que hay que estar al tanto justamente de todas las herramientas digitales que son hoy día eh, elementos esenciales para poder desempeñar un buen trabajo. Así que, sin más presentaciones, comencemos con este webinar. Primero, ¿qué hace un broker inmobiliario? Y es muy importante esta partida porque si nosotros tuviéramos que esto simplificarlo tanto como nos fuera posible, nosotros no somos más que un puente entre las inmobiliarias y el comprador final. Obviamente, esto reduciéndolo y simplificándolo mucho, pero lo que nos distingue de una operación común y corriente cuando hablamos de que nos ponemos entre medio de estas dos partes, es que el enfoque que tiene el broker, el enfoque que tiene o debería tener, es un enfoque que lo distingue porque entrega, aporta una asesoría financiera y esta asesoría financiera tiene un enfoque de inversión inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que muchas veces ocurre, en lo que algunos a lo mejor conocen, que desde el mundo del corretaje de propiedades, a lo mejor yo me voy a encontrar muchas veces más enfocado en encontrar la propiedad adecuada para que habite mi cliente y encontrar tanto la persona que está ofreciendo una casa como la persona que quiere justamente comprar esta casa, que va a ser su hogar. El enfoque del broker siempre está mucho más cargado a la parte de inversión y lo que lo distingue justamente es que más que entender este negocio como un negocio de vender o departamentos, o oficinas, bodegas, estacionamientos, cualquier inmueble, el foco principal radica en que es un negocio que es financiero. Es decir, el análisis que hay que hacer es mucho más financiero, es mucho más técnico. Por ende, para ello, lo primero que hay que entender es que el perfil de nuestro cliente final, es decir, ya teniendo un stock que, con distintas alternativas que podemos vender a un cliente, tenemos que identificar cuál es nuestro cliente o hoy día que se menciona mucho el concepto de buyer persona. Este cliente, o también lo vamos a llamar inversionista hormiga, es un inversionista que efectivamente no se enfoca en la compra de un edificio completo, como hay muchos grupos económicos que lo hacen, pero sí persigue una estrategia bastante similar a la que hacen grupos económicos grandes, que compran edificios o desarrollan y compran y rentan luego edificios. Es decir, a su nivel, a escala, por eso que se le llama inversionista hormiga, lo que hace es seguir las mismas estrategias de los grandes. Entonces, la estrategia justamente es poder apalancarse tanto como sea posible con los bancos y poder levantar activos, levantar propiedades, levantar bienes inmuebles con el objetivo de que estos bienes inmuebles generen tanto una plusvalía, es decir, un mayor valor en el tiempo, desde cuando lo compramos a cuando lo vendemos, por ende, a través de este mayor valor generamos una ganancia al momento de la venta, o bien también que se genere algún tipo de rentabilidad positiva porque yo estoy ganando por arrendar este activo, este inmueble. Entonces, un inversionista hormiga es una persona que invierte de manera, primero que todo, segura y buscando disminuir los riesgos tanto como sea posible. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque dentro de todas las alternativas que se nos presentan hoy día en el mercado financiero y entendiendo que existen distintos, muy diversos instrumentos de inversión, la inversión en bienes inmuebles por excelencia es una de las más conservadoras, por así decirlo, pero que tiene muy buenos rendimientos y que de alguna manera por su comportamiento bastante predecible en comparación a muchos otros tipos de alternativas en las que podría invertir un cliente final, pasa a ser una alternativa muy segura. Eso es una de las grandes ventajas que tiene justamente esta inversión. Por otra parte, el objetivo principalmente, como mencionaba, es generar ingresos
y que a través de la compra de estos activos yo pueda ir capitalizándome, pueda ir generando un patrimonio que se va incrementando en el tiempo y por supuesto, mientras más a temprana edad yo lo pueda hacer, la verdad es que los beneficios pueden ser mucho mayores, sobre todo si es que estoy utilizando esta estrategia de apalancarme con banco. Las propiedades ideales para este segmento, y aquí siempre ocupo un ejemplo, que si quieren ocuparlo con sus clientes y tomarlo, porque creo que es un ejemplo que la verdad es que es muy bueno como ejemplo, deja claro al tiro el enfoque con el cliente, es que no tenemos que buscar las propiedades más caras y de la misma manera tampoco tenemos que enfocarnos en buscar las propiedades más baratas. Obviamente esto va a depender de la estrategia que cada uno tenga y de cómo cada uno de ustedes quiera formular su negocio. Pero si estamos hablando de que queremos que el cliente logre generar una buena inversión, un buen retorno, la verdad es que esto es como hacer Uber con un auto muy caro o hacer Uber con un auto muy barato. La verdad es que hay que buscar un buen justo medio. Es decir, lo ideal es hacer Uber con un muy buen auto japonés, no comprar el chino más barato que hay que estar cambiando la repuesto a cada rato, ni tampoco comprar el auto, no sé, un Audi para justamente hacer Uber. La idea es buscar un muy buen justo medio que permita sacarle la mayor rentabilidad y que de alguna manera también las negociaciones que yo haga con las inmobiliarias, yo haga una buena selección con las inmobiliarias que yo decida trabajar para que de esta forma podamos justamente entregarle un buen producto al cliente enfocado en inversión. Por lo demás, es muy importante entender que no solamente el cliente es quien tiene que cumplir con requisitos para poder hacer uso del beneficio, en este caso del DFL2, o también del actual 27 bis. Es decir, el proyecto también tiene que estar asociado, en este caso, a hacer un proyecto, en este caso, DFL2 porque a veces desde la cantidad de metros cuadrados que requiere un proyecto para que sea considerado DFL2, a pesar de eso, el proyecto no está inscrito como DFL2 y el cliente cumple con los requisitos, pero el proyecto no se desarrolló con esos requisitos. Entonces, eso también es algo importante a tener en cuenta. Lo menciono porque es relevante. Por otra parte, cuando hablamos de las características que tienen que tener estos departamentos, ¿sí? Quiero hacer una intervención. Por favor, Eh, adelante. Mira, es que hay un par de preguntas ahí respecto de si te devuelves a la diapositiva anterior. Por Eh, supuesto. Hay dos preguntas importantes. Una, ¿qué es el DFL2? ¿Y Ah, qué es el 27 excelente. bis? ¿Sí? ¿Qué es el 27 bis? Bueno, son dos preguntas relevantes para el mundo de las inversiones. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata esto del DFL2. Excelente. Bueno, qué bueno que toquemos este tema. Porque justamente como no sé la cantidad de tiempo que tenemos, no sé cuánto podemos profundizar. Pero tal como dice Daniel, el tema del DFL2 y el 27 bis hoy día es una tremenda herramienta que es un acelerador de ventas y juega a nuestro favor como brokers, como vendedores para justamente mover un stock bastante rápido. Primero que todo, el DFL2 es un beneficio tributario que tiene ya bastante tiempo operando, o sea, se puede hacer uso de este beneficio ya hace harto tiempo. Y felizmente, en ninguna de las últimas tres reformas que se han hecho se ha tocado este beneficio. Esperemos que siga así. El DFLO principalmente consiste en que cuando yo compro mis primeras dos propiedades, si estas propiedades que estoy comprando, cada una no supera los 140 metros cuadrados, y cada una no supera las 9.500 UF, esto igual ha ido modificándose en el tiempo, los valores. Y por supuesto que de parte de la inmobiliaria este proyecto fue inscrito como DFL2, que yo diría que hoy por hoy el 90% o más de los proyectos cumplen con este requisito. Eh, la ventaja es que yo tengo, que de hecho podemos avanzar en algunas imágenes porque
a ver si es que qué tan rápido puedo avanzar y si es que les puedo mostrar justamente algunas de las ventajas, como por ejemplo el 50% de rebaja al momento el 50% de rebaja al momento de ¿cómo se llama? De inscribir la propiedad. Es decir, cuando nosotros compramos la propiedad, y inscribimos justamente este inmueble, es decir, tenemos que ir a la notaría, tenemos que firmar, hay una serie de gastos operacionales que nosotros tenemos que pagar. Estos gastos operacionales pasan a tener una rebaja del 50% si es una propiedad de FL2. Este año en particular hubo algo incluso mejor. Se dejó por este año liberado el pago el pago de impuestos y estampillas, en este caso los impuestos asociados a la tenencia de un nuevo bien, y de hecho se pudo pagar cero, y eso es una maravilla. Pero por regla general de FL2 funciona de la siguiente forma. Primero que todo, cuando compro la propiedad solamente tengo que pagar este 50%. Me ahorro un 50% de lo que tendría que pagar si es que estuviera comprando otro tipo de propiedad. En segundo lugar, y que es muy, muy relevante para el inversionista inmobiliario que quiere justamente arrendar este departamento, ya sea por renta corta o por renta convencional, es que yo si bien declaro esta información, declaro que tengo este activo, declaro que lo tengo arrendado, pero todas esas rentas que yo percibo, que van a mi global complementario en simple es todas las rentas acreditables que yo percibo. Es decir, si yo tengo una boleta honorario, ¡pum!, va al global complementario. Si tengo liquidaciones de sueldo, se sube a mi global complementario. Y si tengo rentas, es decir, tengo departamentos que pongo en arriendo, el arriendo también debería pagar un impuesto. Y ese impuesto, felizmente, por las primeras dos propiedades que yo tengo, no lo pago. ¿Y por qué no lo pago? Porque la propiedad es TFL2. Entonces, la gracia es que no afecta mi global complementario, es decir, no me hace pagar más impuestos. Entonces, para el tipo de cliente, o como mencionábamos, el buyer persona, es tremendamente relevante que porque probablemente por el lugar en el que se sitúa desde el punto de vista tributario de renta, la verdad es que este tipo de ¿cómo se llama?, de beneficios de no pagar impuestos, lo alivianan bastante, le ayudan justamente a sacarle un mejor rendimiento. Por otra parte, podría seguir hablando de muchos otros beneficios que tiene el Sí, DFL2, pero eh, también pasando rápido. pasando al 27 bis rápidamente, el 27 bis es algo que, si bien es cierto, para las empresas ha existido hace muchos años también, pero alguien muy creativo durante este año dijo, bueno, pero esto también se podría aplicar a la compra de bienes inmuebles, porque si yo estoy dándole una explotación como bien amoblado, la verdad es que también podría solicitar la devolución. Entonces, este año en particular se comenzó a hacer una solicitud de devoluciones anticipadas de IVA. ¿Qué significa esto? Que si yo también acá, como comprador, cumplo con una serie de requisitos, puedo acceder a este beneficio tributario que es el 27 bis. ¿En qué consiste o cuáles son los requisitos con los que tengo que cumplir? Primero que todo, este beneficio se puede obtener solo y exclusivamente desde la tercera propiedad en adelante. Es decir, si tengo una propiedad, no puedo pedir por la compra de una propiedad este DFL2. Si compro dos propiedades, todavía no puedo pedir este beneficio ¿cómo se llama? Del 27 bis, quiero decir. Estas dos primeras propiedades sí tienen el beneficio del DFL2. Y luego tenemos una tercera derivada que es que cuando yo ya compro la tercera propiedad en adelante, si yo dentro del servicio de impuestos internos me agregué una categoría en particular, que me permite el arriendo amoblado de bienes y también maquinarias. Es una categoría, tiene un número que no me acuerdo en este minuto, pero después se los podemos hacer llegar. Yo agrego esa categoría y con mi mismo root yo paso a tributar en primera categoría. Es decir, no tengo que crear una sociedad, no tengo que crear una sociedad, no tengo que hacer empresa en un día, no tengo que tener un root nuevo como empresa, sino que con mi propio root, solo lo que hago, solo lo que ocurre es que con mi propio root paso a ser empresario unipersonal. Y con este root yo compro, pero con factura, este inmueble. Habiendo cumplido con ese requisito y sumado también otros requisitos que también después podemos explorarlo un poco más, que es una serie de mínimos viables con los que yo tengo que amoblar la propiedad, yo lo que puedo es
tocarle la puerta al fisco y decirle, bueno, yo cumplo con todos estos elementos, quiero mi devolución. ¿Y qué es lo que se me devuelve? Se me devuelve el IVA. El IVA nosotros, por regla general, sabemos que es el 19%, pero en el rubro inmobiliario, si bien es cierto, se hizo la incorporación del IVA, pero no es el 19%, porque no todo el desarrollo inmobiliario está grabado al 19%. Lo que tienen que considerar es que es entre el 12 y hasta un 16% en el mejor de los casos la recuperación de IVA que se puede poner. En ejemplo concreto, si compráramos una propiedad de 100 millones de pesos, podríamos solicitar entre 12 y 16 millones de pesos, y eso más o menos tienen un tiempo de respuesta desde que uno hace la solicitud de 3 meses. Si nosotros a los clientes le proponemos que aparte de comprar sin haber puesto plata, sin haber puesto pie, y por otra parte que se le va a devolver desde la tercera propiedad que nos está comprando, la verdad es que es un negocio bastante interesante, porque con esa misma plata que recibe cash el cliente, puede apalancar la misma inversión que está haciendo, puede dejar una provisión para los próximos dividendos y así comprar terreno, hacer una serie o sea, tiene una serie de posibilidades de cómo optimizar eso. Así que ahora me voy a Perfecto. volver todas las láminas. Eso significa entonces en general que el 27 bis es ideal para el inversionista porque aparte de los Totalmente. descuentos, ¿cierto? Te exime del impuesto a la renta, que son ingresos no renta, ingresos ya sea por arriendo amoblado o arriendo de año corrido, y por otra parte el 27 bis te permite recuperar IVA del activo fijo. Eso significa que me compro una propiedad con financiamiento, por ejemplo, en el banco y hago mi inicio de actividades como arrendador con muebles y luego de eso le pido al Servicio de Impuestos Internos que me devuelva mis 10 millones, mis 12, mis 15 millones de pesos de IVA y eso me queda ahí en mi cuenta corriente y lo puedo usar, por Así ejemplo, es. para un pie, ¿cierto? Para volver a hacer una inversión en el futuro en vez de salir de vacaciones, digamos, por educación financiera, seguir utilizándolo en el negocio. El tema del Tal 27 cual. bits y el DFL2 son temas amplios que hay que conocerlo, así es que es importante mencionar que son beneficios tributarios y que le permiten al inversionista tener liquidez, pero adelante con la presentación porque este es son titulares en general Así para que ya es. nos vamos a lo medular, que es el modelo de negocio, ¿cierto? Y cuánto se gana en este negocio potencialmente. Dale nomás. Perfecto. Bueno, algunas de las características que tiene que tener este tipo ¿cómo se llama?, de propiedades, si es que nos enfocáramos específicamente en departamentos, pero la verdad que yo creo que es homologable a todos los tipos de inmuebles, es que la ubicación es una de las cosas más relevantes dentro de este negocio. Es decir, las propiedades que nosotros vayamos a conseguir para nuestro stock, para poder justamente ofrecérsela a nuestro cliente final, es sumamente importante porque si es que conseguimos propiedades que están ubicadas en sectores estratégicos, es decir, cercanos a universidades, cercanos a núcleos urbanos, cercanos justamente a puntos que tengan alta conectividad con el transporte público, o también que tengan muy buenos accesos, la verdad que en este caso es cuando el cliente más puede generar plusvalía en el tiempo, y también por la ubicación es más fácil que una persona se interese en arrendarlo. Entonces siempre hay que estar con la mirada no solamente puesta en el cliente que se vaya a interesar porque la propiedad es bonita, porque el departamento, la casa o la oficina es bonita, sino que también hay que pensar de que el éxito de nuestro cliente, del que queremos ser partícipe y acompañarlo en este proceso, también está asociado a que nosotros lo hayamos ayudado a elegir un sector correcto, es decir, un sector donde se le haga fácil luego arrendar, si es un departamento, si es una oficina, si es un estacionamiento, una bodega. Entonces, el elegir la ubicación es clave. Por supuesto, también es importante, considerando dentro de esto mismo las tipologías, es importante considerar de que
o sea, ofrecerle a los clientes para este modelo de negocio propiedades que son muy caras, que son muy grandes, no sé, de 3 dormitorios, 2 baños, o casas y de una cantidad de UF muy, muy alta. La verdad que tampoco es la mejor alternativa, como yo les mencionaba al principio. La idea es buscar un justo medio. Las tipologías de estudio, un dormitorio, un baño, 2 dormitorios, un baño, son tipologías que son ideales. Esto también varía en la medida de que el cliente esté más enfocado en la inversión o sea, en hacer esta inversión para arrendarlo de manera tradicional o si es que quisiera arrendarlo en la modalidad que hoy se denomina renta corta. Esto que conocemos como plataformas Airbnb, Booking, todas las plataformas que de alguna manera buscan generar algo más parecido a la hotelería con la propiedad. Obviamente, estas propiedades también tienen que cumplir con un requisito, o sea, tiene que poder el reglamento de propiedad soportar que se puedan utilizar estos inmuebles para dicho uso, en este caso más hotelero. Hoy día la mayoría de los proyectos nuevos permiten en su reglamento de copropiedad que se pueda realizar el tema de este arriendo por día. Pero hay muchas inmobiliarias que no lo permiten, sobre todo las que están enfocadas en un segmento mucho más residencial, o también inmobiliarias que o sea, proyectos que de repente se desarrollaron hace muchos años atrás y todavía no tenían incorporado este reglamento. Así que son elementos importantes. Es también importante entender para este tipo de negocio, para este modelo de negocio, que hay que evitar sectores que ya estén tremendamente consolidados, porque o también sectores que estén demasiado en pañales. Hay que buscar también la línea del medio nuevamente. Hay que buscar sectores que vayan en vía de desarrollo, sectores que son pujantes. Es decir, hay que buscar lugares que uno sabe que que están yendo, ¿cómo se llama?, a mejor, que están justamente ocurriendo una serie de eventos en el sector. Se va a construir una nueva línea del metro, se están mejorando las calles, se están desarrollando núcleos urbanos, como mencionábamos, se va a hacer un strip center al lado, hay más comercio. Entonces hay una serie de elementos que de alguna manera articulan que esto pueda ser o no una buena inversión para nuestro cliente y obviamente, si nosotros llegamos a un sector a invertir con nuestro cliente, le ofrecemos a nuestro cliente un sector interesante para invertir, pero que aún no se ha desarrollado del todo, el cliente tiene una posibilidad de crecimiento de esta inversión mucho mayor, así es que yo ya me voy directamente a una comuna consolidada. Como bien mencionábamos, y lo mencionaba Daniel, estos son casi que titulares porque podríamos en cada uno de estos ítems profundizar muchísimo, pero es importante tener en consideración de que estamos hablando solamente en términos generales, porque como en todo va a depender, hay cosas específicas. Puede ser que nos encontremos con que hay algún cliente que por su adversión al riesgo o por alguna mala experiencia lo que le interese es comprar en una comuna consolidada y a lo mejor sí le interesa hacerlo de todas maneras porque tiene las espaldas para incluso aguantar que esta inversión a lo mejor no dé un rendimiento positivo, pero para él es una alternativa tremendamente conservadora. Estoy dándome un segundo para ver las preguntas. Bien. Por lo tanto, las propiedades para inversionistas hormigas suelen ser aquellas, como mencionábamos, de menor tamaño, que sean fáciles de arrendar, de mantener y que estén ubicadas en zona de alta demanda. Cuando nosotros hablamos de que sean fáciles de arrendar y mantener, hay que considerar de que sean más o menos cánones de arriendo que puedan ser fáciles de conseguir en el mercado. Por lo demás, también es importante considerar, por supuesto, los costos de mantenimiento de estos edificios, porque también o sea, un gasto común muy alto también puede afectar en que el cliente quiera comprar o no. Es decir, si tenemos un gasto operacional de 200.000 pesos por un estudio chiquitito que lo vamos a arrendar en 300.000 pesos,
Estamos hablando que un arrendatario va a tener que considerar 500.000 pesos para arrendar y eso obviamente va a hacer que sea mucho más difícil de concretar un arriendo. No es que no se vaya a arrendar, pero va a tardar más y eso también puede ir en desmedro de la inversión inmobiliaria que quiera justamente, o sea, de los retornos esperados por parte del inversionista inmobiliario. Por lo demás, es importante considerar que Eh, ojalá en todos este tipo de proyectos, ojalá la inmobiliaria tenga algún tipo de beneficio, algún tipo de promoción, algún tipo de incentivo a la compra, que permita que el cliente no tenga que hacer un desembolso significativo de recursos. Si es que en el ideal de las cosas se pudiera conseguir que incluso el cliente no tenga que poner plata de su bolsillo, es decir, que compre con el famoso bono pie, que yo creo que muchos han escuchado hablar de este término. La verdad es que hace que sea muy, muy interesante y que mejore los retornos finalmente del cliente. Por otra parte, la combinación de una buena ubicación, de un bajo costo en cuanto a servicios, gastos comunes y todo lo que ya mencionamos, que sea fácil de gestionar, porque también hay edificios que por la densidad que tienen, es decir, son edificios muy grandes, cuesta mucho que se pongan de acuerdo todos los propietarios, por supuesto. Em, Nos permite construir una cartera inmobiliaria a escala reducida, pero con una perspectiva de rentabilidad que sea interesante para el cliente, es decir, que permita que el cliente proyecte una rentabilidad sostenida en el tiempo, una rentabilidad creciente. Y con esto lo que estamos diciendo no es más que la idea, es que todas las propiedades que nosotros captemos o todas las inmobiliarias con las que nosotros queramos hacer una negociación, seleccionemos proyectos y que estos proyectos efectivamente puedan cumplir con este requisito para nuestro cliente. Ahora vamos a pasar rápidamente al flujograma del negocio. Eh, para tener una idea de más o menos, más que flujograma, los pasos, en una primera instancia lo que yo tengo que hacer es entablar acuerdos con inmobiliarias o hasta también particulares o otros, porque lo que yo estoy buscando es construirme un stock. Este stock tiene que tener una característica, tiene que ser lo más variado posible, tiene que poder ser diversificado porque tengo que lograr poder llegar con este stock y que sea interesante para la mayoría de los clientes que yo justamente a los que estoy apuntando. ¿Por qué es importante considerar este primer punto? Porque hace algunos años llegar a tocarle la puerta a una inmobiliaria era, no sé si tan difícil, pero las inmobiliarias la verdad es que estaban bastante más cerradas justamente a recibir a un broker, a alguien que estuviera interesado en mover el stock que tiene una inmobiliaria. De hecho, hay que recordar que yo diría que no más de 10 años atrás, todavía existían, todo el enfoque de la venta estaba puesto mucho en sala de ventas. Y la mayoría de la inmobiliaria tenía una fuerza de venta interna con la que justamente movía ese stock, es decir, vendía con una fuerza comercial interna a la inmobiliaria. Hoy día, muchas inmobiliarias lo que están haciendo y cada vez es más común, es que ya no disponen de una fuerza de ventas interna, no tienen muchas veces incluso sala de ventas y trasladan todo su canal comercial, todo su esfuerzo comercial, todo su canal de ventas lo trasladan a un canal de venta externo. Entonces están disponibles a recibir a brokers, es decir, a eh, vendedores independientes que quieran intermediar estos departamentos, estos activos, estas oficinas, o también que a través de la empresa, para quienes a lo mejor tienen una estructura un poquito más compleja, donde tienen vendedores y otra cosa, puedan justamente llegar a negociar con la inmobiliaria. Hoy día es mucho más fácil y principalmente también se da porque se ha generado una disminución en la velocidad de venta y hoy día las inmobiliarias están bastante receptivas justamente a poder trabajar con brokers tanto pequeños, medianos y no solamente los grandes que son los más conocidos y que uno suele ver en redes sociales habitualmente.
¿Qué es importante también de esto? Que yo creo que me voy a detener aquí un poquitito con el tema de la parte de la negociación con las inmobiliarias, de que también hoy día incluso existen algunas aplicaciones o portales, así como existe Portal Inmobiliaria o como existe TokTok, también existen algunas alternativas donde hay portales que a mí me permiten acceder justamente a ¿cómo se llama?, a propiedades. Ahí hay que ver la conveniencia que eso tiene y obviamente hacer una buena selección, pero está la posibilidad. Sí. Nico, hay una pregunta que tiene que ver con un asunto operativo de la inmobiliaria, porque el broker es un vendedor, ¿cierto? Un intermediario, un vendedor de la Así inmobiliaria, es, y también tenemos al vendedor de la inmobiliaria, ¿cierto? Ahora, así se es. entiende que cuando yo trabajo con una inmobiliaria, hago un contrato, ¿cierto? Y ese contrato establece todas las reglas, pero ¿hay alguna competencia de parte del vendedor de sala de venta con el broker? Cuéntanos cómo lo has vivido tú, cómo lo has regulado, cómo manejas esa situación, porque por muchos contratos que tengamos con la inmobiliaria, también es En la posible, ¿cierto? práctica, otra cosa. En la práctica, claro, puede ser de que un vendedor de sala de venta, ¿cierto?, atienda a un cliente que yo lo llevé. Entonces, ¿cómo más o menos se regula eso? ¿Cuál es tu experiencia? Es una excelente pregunta, Daniel, porque la verdad que es uno de los grandes temas. Hoy día ocurre menos, no es que no ocurra nada, pero efectivamente cuando, como yo mencionaba, hace años atrás, las inmobiliarias tenían sus propias salas de venta, sus propias fuerzas de venta interna, y justamente este equipo de ventas que era interno a la inmobiliaria a veces competía con los brokers externos o competía con los corredores independientes que también captaban algún stock y trataban de vender. Y muchas veces hasta podía ocurrir que levantaran a este cliente que uno había logrado con mucho esfuerzo llevar al proyecto y de repente el cliente desaparecía y también después te dejaba hasta de contestar la inmobiliaria. Eso era algo que ocurría mucho, pero hoy día ha cambiado bastante. El enfoque de las inmobiliarias está puesto en los canales de venta externos, está puesto justamente en los brokers. Más allá, como bien dice Daniel, que el papel aguanta mucho y uno puede hacer un contrato hermoso y uno lo lee y todo está, pero perfectamente claro, efectivamente de ahí a tener que incurrir en algún tipo de cumplimiento de ese contrato que necesariamente implica un gasto legal y un despliegue, en este caso legal para hacerlo, que la gente suele no hacerlo efectivamente porque es muy costoso. Lo que es importante es que al momento de ustedes de fidelizar al cliente, hay cosas que más allá del papel, el cliente se va a quedar con ustedes por la veracidad con la que ustedes le hablen respecto al negocio, así como también del tipo de asesoría que ustedes les presten. De hecho, sin ir más lejos, ayer justamente una clienta me comentaba de que por la muy poca asesoría que había recibido de parte de la inmobiliaria, y también por la poca asesoría que le había entregado el banco, lamentablemente estaba teniendo un gran problema para poder desistir de una compra porque se había atrasado la inmobiliaria, habían pasado un montón de factores y esto era tremendamente fácil de evitar si es que hubiera habido una asesoría adecuada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, hay clientes que valoran bastante la asesoría y que también valoran bastante el que uno no esté casado con una sola inmobiliaria. Porque efectivamente que yo puedo ofrecerles todas las alternativas que hay en el mercado o gran parte de las alternativas para inversión, también al cliente le da más confianza porque no es el mismo vendedor de la inmobiliaria que le están pagando una comisión porque vende el proyecto A y tiene que vender el proyecto A, el proyecto A y el proyecto A y de la Claro, inmobiliaria A. Entonces, sí. eso también son algunos elementos. Pero yo diría que para responder en preciso la pregunta, que en realidad tiene que ver, ¿cómo me aseguro de que no me vayan a fregar con el tema de mis comisiones? Pues, o sea, que finalmente yo haya hecho toda la pega, llega el cliente y después no me paguen o que termine después haciendo la gestión o le ofrezcan algo mejor en la misma inmobiliaria. Efectivamente, la documentación y los acuerdos hay que dejarlo por escrito, eso es algo importante. Por lo demás, buscar inmobiliarias y negociar con inmobiliarias que son, ojalá, grandes, conocidas, porque son las que tienen más regulado este tema.
buscar inmobiliarias, porque todo es preventivo más bien, ¿ya? No hay tampoco una fórmula secreta, pero todo es preventivo. Justamente negociar con inmobiliarias, o sea, hacer negociaciones con inmobiliarias que ya lleven tiempo funcionando con canales de venta externos, porque si hay una inmobiliaria que también se está incorporando muy recientemente a esto, probablemente igual va a darle prioridad a sus vendedores. Pero las inmobiliarias que ya llevan tiempo y entienden el valor que tiene el broker y que justamente supera muchas veces las expectativas que hay de venta interna, la verdad es que entienden que esto no es sostenible en el largo plazo. Así que Perfecto. eso es un tremendo elemento. Y por lo demás, que muchas veces la gente se centra solamente en la negociación que tiene con la inmobiliaria y deja por escrito la negociación con la inmobiliaria. Pero también hay que regular algún tipo de acuerdo con el cliente que me está comprando. Es decir, al cliente yo también lo tengo que llevar a firmar algún tipo de documento porque hay horas de trabajo, horas de asesoría, de gestión, hay que gestionar con distintos bancos, o sea, son bastantes los actores con los que tiene que justamente vincularse el broker, pero son cosas que hoy día, la verdad que pasan infinitamente, pero infinitamente menos que lo que ocurría hace 10 años cuando no era tan común el formato broker. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, Nico. Yo hace 10 años estaba en eso de broker y el desorden era impresionante. Era Impresionante. impresionante. Si las inmobiliarias nos mandaban Excel a todo el mundo, uno Y llamaba y hay se como 10 vendía, Excel otros que no. diferentes. Bueno, hoy día está súper, súper ordenado. De hecho, incluso hay intermediarios hoy día que tienen tecnología donde uno se puede Así incorporar es. y puede hacer todo el trámite de forma electrónica. Nico, en honor al tiempo, avancemos hasta llegar al ejemplo, porque tenemos un ejemplo que yo creo que es lo más sabroso de esta charla. Y luego de eso dejamos un espacio abierto para preguntas y respuestas. Yo voy a ir anotando sus preguntas y las vamos postergando para unos minutos más cuando Nico termine la presentación. Así que adelante nomás, Nicolás, vamos. Excelente. Y dejé una cosita más, una cosita muy chiquitita que se me había quedado en el tintero. Hoy día hay inmobiliarias que incluso han creado puestos dentro de la organización que son los gerentes de canal externo. Y que son gerentes que se enfocan única y exclusivamente en que el broker venda y tenga respuesta rápida y que efectivamente no tenga ningún problema. Y ese gerente obviamente tiene incentivos, metas y comisiones porque de la única forma que gana ese gerente que está contratado por la inmobiliaria, ese gerente de canal externo o de ese gerente broker, es que los brokers justamente le sigan vendiendo en el tiempo. Así que eso también considerarlo. Si ven una inmobiliaria que tiene gerente de canal externo o de broker, bueno, ahí ya tienen obviamente una inmobiliaria que es más, que con la que probablemente no van a tener ningún problema de competencia con las fuerzas de venta internas. Bien, avanzando como mencionaba Daniel, por ejemplo acá el otro tema. ¿Cómo gana un broker inmobiliario? Para los que son corredores de propiedades, probablemente ustedes están acostumbrados que hay una convención de alguna manera, está como eh, hay una convención de que se cobra el 2% a cada una de las partes, es decir, se cobra el 2% a la parte vendedora y se le cobra el 2% a la parte compradora. Si bien es cierto, esta es una convención, es lo que se estila en el mercado, no necesariamente esto está escrito en piedra. Estos son referencias. Ocurre que con las inmobiliarias pasa lo mismo. Con las inmobiliarias se puede considerar que el 2% puede ser, una inmobiliaria esté pagando el 2% por la venta de una propiedad, como puede encontrarse con que una inmobiliaria puede estar pagando el 6 o incluso más. Estos valores también van a depender de las características del proyecto. Incluso hasta les podría decir que con la dificultad de venta. Muchas inmobiliarias a veces no tienen un buen producto o podríamos decir el producto no es tan bueno y lo que hacen es aumentar el porcentaje de comisión, dado que saben que el esfuerzo para vender una de esas unidades quizás vale por 3 o 4 veces de lo que implicaría vender una propiedad al 2%. Entonces es variado. Y por lo demás, cada negociación que uno realiza con las inmobiliarias, que puede ser por un volumen, por una meta, por un stock, o sea, todas estas cosas hoy día son cosas que
se pueden justamente negociar. Pero como ustedes pueden ver, la verdad es que el mínimo, ¿cómo se llama? El mínimo que se puede ganar ya es muy bueno considerando los precios que hoy día hay actualmente de departamentos. ¿Qué más importante? Voy a detenerme en esto y voy a tratar de ser muy breve. Esto es lo que se llama el círculo del inversionista. Esto está muy enfocado de cara a su cliente, no hacia la inmobiliaria. Al cliente nosotros como broker vamos a hacerle, le vamos a ayudar en la búsqueda de una selección de alternativas para invertir. De esta selección de alternativas de inversión, nosotros ya le vamos a haber hecho un filtro. El cliente no se va a tener que estar dando vuelta por todo el mercado, sino que nosotros ya le vamos a traer esto más o menos digerido. Luego, nosotros podemos negociar condiciones especiales con las inmobiliarias. No solamente podemos negociar nuestras comisiones, sino que también se pueden pactar condiciones que sean propicias para nuestro cliente con las inmobiliarias y esos beneficios que pueden ser descuentos, bono pie, incentivos, que el departamento te lo entreguen amoblado, que la oficina la entreguen ya más o menos lista como para poder también entrar en operación. eh, esos beneficios los podemos traspasar al cliente. En una segunda derivada, nosotros también vamos a hacer una gestión con los bancos. Y esto es importante porque aquí hay una gestión tremendamente de peso que es con un enfoque tremendamente financiero. Entonces, nosotros también vamos a aliviar tremendamente la carga del cliente porque vamos a hacer que nosotros quienes nos hagamos cargo de ayudarle a gestionar con distintas instituciones, con distintos bancos, las condiciones que sean más propicias para el cliente. Es decir, podemos ayudarle a negociar tasa y eso son cosas que se puede profundizar bastante. Finalmente, podemos en el punto 4 terminar en capacitar al cliente y entregarle todos los recursos para que él mismo arriende su propiedad, que en la mayoría de los casos el cliente no quiere hacer esto. Es muy raro que lo quiera hacer. Pero hay que dejarle esa posibilidad. Va a ser en el estilo del negocio que cada uno tenga. Ahí tienen que elegir cómo operar con esto. Pero por regla general, en el cuarto punto es donde el cliente nos dice, bueno, ya me ofreciste esta alternativa de inversión, ahora ayúdame a poder poner en arriendo este departamento, ayúdame a colocar este departamento en arriendo y por favor administramelo porque yo quiero enfocarme en mi trabajo, quiero enfocarme en lo que yo hago, en mi actividad económica, pero no quiero tener que tener la cabeza puesta en esto. Quiero que esto funcione como un homólogo a un fondo mutuo, un depósito a plazo u otro tipo de instrumento. Hay bastantes actores que hay que conocer. Hay elementos legales que hay que considerar y tener presente. En este caso hay que tener presente también elementos que son de carácter tributario, impositivos. Hay que entender justamente los procesos que tienen que ver con la inscripción de la propiedad, que tienen que ver con la entrega de la propiedad, que tienen que ver después con una posible venta de esta propiedad. Hay actores que justamente como mencionaba el banco, que son relevantes porque son los que entregan financiamiento y tenemos que ver que nuestro cliente califique. Y luego, por supuesto, la administración. En todos estos procesos, uno acompaña al cliente y es tremendamente relevante que uno maneje estas áreas. Cada una de estas áreas por sí sola es una cajita que tiene mucha información en la que uno tiene que abrir y tiene que revisar y tiene que aprender y tiene que estudiar y tiene que mantenerse actualizado, ya que nosotros le estamos simplificando la vida al cliente de esta forma. Aquí hay comparativas, que esto lo van a ver en la presentación. Aquí hay algunos ejemplos de que el negocio es interesante no solamente por las rentas que puede generar en el corto plazo, sino también porque podemos pasar de que si un cliente compra tempranamente en un proyecto o bien está muy bien asesorado y al momento de la entrega conseguimos un bono pie interesante, se puede conseguir que el cliente pueda ganar interesantes montos, es decir, que pueda ahorrarse mucho en comparación a cuando el departamento ya está con fecha ya de entrega. Ya mencionado, esto no adelantamos este tema justamente de los beneficios tributarios, hablamos del 27 bis, por otro lado tenemos el 55 bis, que al igual que el APB en régimen tributario B, lo que permite es maximizar la devolución
de impuestos, es decir, hay una devolución, se genera una reliquidación y así como el APB en régimen tributario B permite que a la gente le devuelvan plata en mayo cuando ha hecho una APB durante el año, también el tener crédito hipotecario, los primeros dos créditos hipotecarios que están asociados al DFL2, también permite este crédito hipotecario que se descuente justamente de la base imponible, se baja el tramo impositivo y a raíz de esto el cliente puede justamente recibir de vuelta un monto que no es desestimable. Hablamos de esto al principio también y vamos a pasar justamente a algunos ejemplos. En el caso de que tuviéramos un cliente, Daniel, mira qué coincidencia. Daniel logró dos aprobaciones de 3.500 UF cada una para comprar departamentos en blanco en un proyecto que se demorará 1 año y medio en construirse. Es el proyecto que se va a demorar menos en la vida en construirse, debe ser un proyecto de un solo piso, no lo sé. Bueno, y pensemos que justamente él lo que quiere es comprar al menos 7 departamentos. Nos ha pasado ejemplos como un cliente como Daniel que dice, mira, la verdad que yo quiero comprar mi casa o quiero comprarme 2 departamentos. Y con la asesoría, nosotros le logramos justamente entregarle la información que es bastante relevante, donde le podemos justamente explicar que si ya está aprobado en dos bancos por estos montos, él podría aprobarse en más bancos a la vez y con eso no solamente comprar 1 o 2 departamentos, sino que podría comprar hasta 7 departamentos, la cantidad de departamentos que le hayan aprobado a este cliente, y eso obviamente permite que el cliente le pueda sacar una mayor ventaja. ¿Por qué es importante entender la ventaja que se genera al comprar varios departamentos a la vez? Principalmente tiene que ver con la carga financiera. Pasa mucho tiempo hasta que yo pueda volver a comprar departamentos. Un departamento, un crédito hipotecario, me genera una carga financiera en el sistema. Es decir, después cuando yo ingreso a la CMF, en este caso, que era antiguamente la SVIF o la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, entonces, efectivamente, aparece toda la deuda y esa deuda generalmente en relación a la renta que yo tengo o que el cliente pueda tener, genera que sea poco interesante justamente para los bancos entregarle financiamiento, porque la verdad es que dicen, chuta, esta persona tiene un riesgo muy grande porque tiene mucha deuda, entonces lo que vamos a tener que hacer inevitablemente es que lo vamos a tener que rechazar. Entonces, cuando nosotros en paralelo, es decir, considerando que en un plazo no mayor a 10 días hábiles y a todo reventar un mes, gestionamos que el cliente firme los departamentos, podríamos incluso conseguir, que hemos tenido muchos casos durante este año, que el cliente compre hasta 10 departamentos. Obviamente hay una parte ética y esto es muy importante también técnicamente dentro de la asesoría, de que sepamos que el cliente no le podemos ofrecer más de lo que realmente pueda pagar, de lo que realmente pueda justamente hacerse cargo. Entonces es muy importante que al momento de entregarle esta asesoría nosotros seamos el primer actor antes que el banco incluso y antes que la inmobiliaria de revisar si es que el cliente efectivamente puede y tiene los flujos y tiene también las competencias mínimas como para entender cómo funciona este modelo de negocio que, como dije al inicio de la presentación, es más financiero que inmobiliario. Entonces, un cliente puede comprar 3, 5, 10 propiedades, pero siempre y cuando haya una proyección de cómo van a darse estos flujos. Por lo mismo es importante que pida mis meses de gracia. Eso también es un tema a abordar que es bastante profundo y que hoy día pasa a ser elemento esencial en la compra de departamentos para inversión considerando las tasas que hay. Es decir, que un cliente no tome meses de gracia realmente es dispararse en los pies. El cliente hoy día tiene que tomar meses de gracia. Y si está comprando varias propiedades, el cliente y justamente está comprando más de 3 propiedades, o el cliente ya tiene una propiedad antes, ayudarle con la gestión para que pida la devolución anticipada de IVA, porque son elementos que lo van a ayudar a poder apalancar también con su bolsillo, con sus recursos, cualquier diferencial que se pudiera generar
por las tasas que hay hoy día que no permiten muchas veces en los proyectos, no todos, hay proyectos donde sí se da que el dividendo y el arriendo quedan perfectos y con renta tradicional, pero en la mayoría de los casos hoy día para que el dividendo con el arriendo se puedan cubrir e incluso quedar con un margen positivo, lo que hay que apelar es a al formato de renta corta o renta, ¿cómo se llama? Estilo Airbnb o Booking, que es esta renta por día. Eh, Otro ejemplo, de hecho, quiero pasar algunos ejemplos un poco más concretos relacionados a cómo se podría ver cuando nosotros estamos gestionando varios créditos al mismo tiempo. Por ejemplo, acá podemos considerar una serie de bancos, una serie de proyectos. Todos estos proyectos están específicamente en entrega inmediata. Este ejemplo está enfocado en que son proyectos con entrega inmediata, por lo que yo a todos estos bancos les estoy enviando la información de cada uno de los departamentos específica y del proyecto al que corresponden y los respectivos precios. En este ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, el primer ítem, en este caso que es con Banco de Chile, que es un proyecto que queda en Ñuñoa, la unidad, por ejemplo, 615 tiene un precio de lista de 5.580 UFs. Pero en este proyecto tenemos un 10% de bono pie y la clienta o cliente fue aprobado al 90%. La ventaja de esto es que consiguiendo, en este caso, un bono por parte de la inmobiliaria que equivale al 10%, y sabiendo que el hipotecario que nos otorgó el Banco de Chile es al 90%, el cliente o la clienta pasa a comprar sin tener que sacar dinero de su bolsillo más que los gastos operacionales, de notaría, ¿cómo se llama?, de tasación o de estudios de título de parte del banco. Entonces, podemos proyectar cuánto es el dividendo. Este departamento está pensado para no una renta tradicional, sino que está pensado para hacer, por la ubicación y por todas las características del edificio, para arrendarlo en formato renta corta o estilo renta por día, es decir, con un enfoque más de hotelería. De hecho, incluso la inmobiliaria en este en particular entregaba amoblado el proyecto. Entonces, el dividendo es de 936.000 pesos, pero lo que se puede conseguir por el sector y por las características de este departamento es ¿cómo se llama? Un retorno muy por sobre este dividendo. Y esto se transforma en un portafolio, es decir, tenemos departamentos como este, que es de dos dormitorios con dos baños y tiene 70 metros cuadrados más o menos, al mismo tiempo que tenemos departamentos muy baratitos de 2.890 UF, que son de un dormitorio, un baño y que no superan los 36 metros cuadrados. Entonces, hay algunos créditos que se consiguieron al 90% y otros al 85%. En este ejemplo, nuestro cliente solo tuvo que poner el 5% en un proyecto y el 5% en otro proyecto. Este cliente tenía ahorrado el 20% para comprarse un departamento que quería que fuera su casa. Lo que nosotros hicimos fue hacerle una proyección financiera interesante que le permitiera comprar varias propiedades y ocupar, ni siquiera ocupó el 50% de los ahorros que tenía pensado para comprar su casa y pudo levantar estos seis activos. Y el cliente hoy día está arrendando y donde quiere y de hecho es mucho más incluso rentable arrendar donde el cliente, o sea, ejemplo, hay un cálculo que se puede hacer con los clientes que muchas veces les va a tocar que van a haber clientes que les van a tocar la puerta y les van a consultar porque quieren comprarse su casa. Y hoy día, cuando hacemos el análisis de la diferencia entre pagar un dividendo por una casa o pagar el arriendo por una casa, nos podemos encontrar con que por los precios que hay hoy día, porque hay sectores que están tremendamente consolidados, entonces los precios ahí en algunos sectores se han disparado mucho.
por el valor del UF, por el nivel de inflación, por las tasas de interés y podemos seguir sumando y sumando derivados, incluso también sumar las contribuciones. Hoy día para muchos clientes puede ser desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de una salud financiera adecuada y de construir patrimonio, de construir activos, es mucho más interesante para un cliente que ocupe ese mismo esfuerzo que iba a hacer de pagar 3 veces el arriendo, no sé, una casa que se arrienda en 1,5 millones, ese dividendo les aseguro que comprando la casa se va a transformar en 3 millones de dividendos. Y si es que puede pagarlo el cliente. Entonces, es mucho mejor que el cliente arriende una casa donde él quiera por 1,5 millones de pesos, pero que logre levantar varias propiedades, varios activos, y estos activos se van a ir pagando en el tiempo, se van a ir justamente valorizando en el tiempo, siempre y cuando yo haya hecho bien todo lo que nosotros vimos al inicio de la presentación. Hayamos determinado correctamente el lugar, hayamos elegido bien a la inmobiliaria, hayamos justamente hecho una proyección financiera con el cliente para poder decirle cómo vienen los flujos. De hecho, más adelante, en la siguiente lámina, se puede ver cómo es una proyección financiera. La proyección financiera acá es considerando una renta tradicional. Entonces podemos ver con los meses de gracia cuánto puede tardar un cliente, o sea, cuánto puede un cliente tener la tranquilidad de no estar pagando dividendos cuando empieza recién a tener que poner dinero de su bolsillo si es que tú estuviera arrendándolo bajo una modalidad de renta tradicional, que no es el caso del ejemplo que vimos. Ahora, esto varía mucho, sobre todo si es que yo aquí sumo elementos como la devolución anticipada del IVA, si es que yo sumo elementos como el formato de hotelería o renta corta, entonces me mejoran los números, pero hasta el infinito, versus el negocio convencional que nosotros conocemos de simplemente buscar un arrendatario que arrienda por el año y al otro año y al otro año. Eso es más o menos el tema. En honor al tiempo, pasemos justamente a las preguntas. No sé si te parece bien, Daniel, si es que estás por ahí. Sí, por aquí estoy. Sí, yo tengo una pregunta medular. Por favor. En el ejemplo que tú tienes ahí, le vendiste a un cliente, ¿cuántas UF? En total, este cliente, chuta, a ver, para temas del ejemplo, sumémoslo al tiro, son 5.000, eh, mm, mm, te digo inmediato. Son 17. Estamos hablando como 17.000 UF, Perfecto. 17.000. Cerrémoslo en 17.000 UF. Pensemos que por esos 17.000 UF, supongamos que es un ejemplo, digamos, estándar. Sí. ¿Cuánto es lo que la inmobiliaria te paga por esos 17.000 UF? Pensemos que nosotros hubiéramos llegado a una negociación la más barata, la más básica, un dos por Ya, ciento, O pensemos también en una más promedio, 4%. ya. Y porque tenemos hasta el 6%. Pero hagámoslo, tiremos los números para abajo incluso, para que sean lo más conservador posible. Pensemos que un 2%. Eso serían, 17.000 UF, sí, 17.000 UF por el 2%, o sea, estamos hablando de 340 UF. De esas 340 UF por 38.900, que es el UF al día de hoy, estamos hablando de que este es un negocio que nos podría reportar 13.226.000 pesos más IVA. O sea, para quienes tienen empresa, pueden valorar el IVA. Entonces estamos hablando de 15.738.000. O sea, también para quien se constituye como empresa para hacer este negocio como broker, también tiene la ventaja de que va a aprovechar el IVA. O sea, un negocio de 15.738.000 incluyendo el IVA. Ahora, pongámonos en este mismo escenario desde las 17.000 UF, pero que tuviéramos una negociación al 4%. Estamos hablando de 680 UF, esas 600 UF por la UF más o menos aproximada al día de hoy, estamos hablando de 26.452.000 perfecto. pesos. Entonces, Y esto, disculpa, con la claro, inmobiliaria, entonces yo podría pactar entre un 2 y un 6%. ¿Sí? Hoy día así es. yo conozco varios brokers que están ahí en el 6, llegando ahí en el 6, Claro, sí, por porque hay harto supuesto. stock, ¿cierto? Hay harto stock Sí. disponible. Si pensamos un poquito más abajo, en un 4%, por un negocio de estas características, con un solo cliente, yo podría ganarme unos 25 millones de pesos aproximadamente, ¿cierto? Sin IVA, claro, 32 millones con IVA, claro. Perfecto. Ahora,
luego de eso, tú arriendas la propiedad, Claro, ¿cierto? claro. Y ahí El se inversionista sube, necesita arrendar. así Entonces, es. estos arriendos así muy rápido, ¿cuánto sería el total de los cánones de arriendo sumados aproximadamente por estas propiedades? Pensemos en unos 2,5 millones. 2,5 millones. Eso significa que cuando tú arriendas la propiedad, en el momento que la inmobiliaria lo entrega, tú te ganas los 2,5 millones, ¿cierto? Así Porque es, le cobras el 50% al inversionista y el 50% al arrendatario, ¿cierto? así es. Y luego te quedas con la administración de la propiedad, que normalmente es el Un 10%, 8, un un 8 8%. o un 8 más IVA que finalmente un 10, claro. Perfecto. O sea, estamos hablando de que te quedas con unos 200.000 pesos adicionales mensuales Exactamente. por la administración de la propiedad, ¿cierto? Así es. Ok, entonces, vamos a decir que el broker, la característica que tiene respecto del corredor de propiedades es que de alguna manera tiene los tres negocios que hacen los corredores en forma dispersa, la administración, el arrendamiento, la comisión por venta, lo tienen en un solo momento en el tiempo, es decir, el que está interesado en tener administraciones de propiedades, una excelente estrategia sería hacer de broker, ¿cierto? E ir a buscar las propiedades al principio, ¿cierto? Por Con la supuesto. inmobiliaria. Y el que quiere hacer arrendamiento, obviamente tiene también esa opción, ¿cierto? De ir con la inmobiliaria al principio. Y luego de eso, evidentemente, el inversionista, después de que pasa el tiempo, un año, 2 años, y financieramente y contablemente ya tiene renta, puede reinvertir, ¿cierto? Así es. Entonces, en esa reinversión, evidentemente, el cliente, tú vuelves a venderle estas 5 casas, estas 6 casas, o lo que su capacidad de crédito le dé. Por lo tanto, es un cliente que va a ser un cliente durante muchos años, si es que él crece como inversionista, ¿cierto? Así es. Y evidentemente hay otros negocios asociados después de que esta persona tiene estas propiedades, porque eventualmente podría vender estas propiedades, podría cambiar el arrendatario, ¿cierto? Podría ser que un arrendatario se vaya después de un año y vuelves a ganar por el arriendo, ¿cierto? Así es. Por lo tanto, vamos a decir que este enfoque es ideal para un corredor de propiedades que quiera mantener un cliente durante el tiempo. Eh, ok, Déjame que te interrumpa ahí un poquito, Daniel, porque tocaste un punto que es realmente muy importante. Yo sé que no nos da el tiempo, hay que ser un poquito rápido, pero en Estados Unidos el formato del corredor de propiedades es casi como el médico, el peluquero, el abogado. No se cambia el corredor de propiedades. Nosotros en Chile tenemos otro formato, otro el contexto, pero efectivamente, como tú bien mencionas, si es que uno se retrocede o avanza justamente o sea, retrocede o sube en esta cadena del negocio inmobiliario, del corretaje de propiedades, y yo justamente me posiciono, como tú bien dices, también, cuando nace el negocio, cuando nace la oferta, en este caso, es cuando yo voy a generar una mayor ganancia. Luego de eso, como tú bien dices, después de arrendarle la propiedad, administrarle la propiedad y posterior a eso, incluso estar en la reventa, porque siempre se le menciona al cliente de que con el departamento, con el inmueble, no tiene que llegar a puerto, o sea, hay salidas intermedias, a lo mejor para poder volver a generar caja y volver a comprar, puede vender de los 5 departamentos que compró, dos. A los 5 años, por ejemplo, generar un margen de ganancia. Nosotros mismos somos quienes se lo vamos a vender. Volvemos a hacer otro negocio donde volvemos a ganar un porcentaje y después le ayudamos a volver a comprar 5 departamentos más y se va repitiendo. O sea, este negocio se repite, no solamente este círculo virtuoso del inmobiliario, del inversionista inmobiliario, no solamente se repite para el cliente, sino también se repite para el broker que acompaña al cliente. Y un cliente bien asesorado siempre va a estar buscando a la persona con la que tuvo éxito. Por eso que es tan importante, tan valioso que le ayudamos a seleccionar bien los sí. proyectos. Y se repite con la inmobiliaria, ¿cierto? Sí, Porque la también. medida que tú quedes bien con la inmobiliaria, de hecho, cuéntanos, Nicolás, ya para cerrar la conversación, que te dieron un premio en estos días de la inmobiliaria, lo que representa, digamos, yo creo que un gran capital.
Sí, Porque es cierto. evidentemente la inmobiliaria es un recurso del broker y estar bien con ellos es una extraordinaria manera de mantener este modelo de negocio en el tiempo. Sí, no, bueno, eso es tremendamente significativo porque si bien es cierto, nosotros intermediamos proyectos para diversas inmobiliarias. Estamos hablando de Imagina, Fundamenta, Armas, Paz, pucha, también a través de plataformas como hablábamos, pero una inmobiliaria en particular que efectivamente, y que nos fue para, al menos para nosotros, una de las inmobiliarias a las que más le vendimos, pero este año, para los números de ellos y también por el tamaño y tipología de departamento, como empresa nos ganamos el premio a haber sido el broker de tamaño intermedio, porque hay que entender que hay unos monstruos dentro del mercado que son gigantescos, pero dentro de la categoría nosotros efectivamente este año ganamos, fuimos los que más unidades colocamos para la inmobiliaria y eso fue una bonita sorpresa. Y la verdad que también un incentivo a seguir trabajando. Y también nos muestra de que la inmobiliaria está cambiando el enfoque, que justamente le está dando mucha más valor al broker, porque armaron un evento que era para los brokers, no había Sí, gente de ventas. Entonces, sí. estamos entendiendo de que está cambiando también el negocio inmobiliario. Indudable. Hace 20 años atrás, conseguir que la No pasaba. inmobiliaria, no, era Era imposible. una diva, la inmobiliaria era una Sí, diva. absolutamente, absolutamente. Oye, Nico, mira, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar la invitación a todos a que participen en un curso que vamos a hacer en enero, que precisamente Nicolás va a ser el profesor estrella. Creo que es un profesor de lujo, con resultados. Es un excelente vendedor también, asesor inmobiliario. Y quiero comentarles que les voy a dejar ahí la dirección del curso, ahí se las acabo de compartir, ahí también Carola lo dejó, y quiero comentarles que tenemos una promoción de Navidad, entonces el curso tiene un valor de 125.000 pesos, pero si ustedes ponen aquí el cupón de descuento, pueden escribir Navidad, escribirlo bien, Navidad, y tienen un 50% de descuento en todos los cursos. Esto es Espectacular. por lo tanto, esto es solamente hasta el día 23, hasta el próximo lunes. Eso significa que por 62.500 pesos ustedes pueden entrar y evaluar un modelo donde Nicolás les va a enseñar a cómo negociar con las inmobiliarias, les va a enseñar cómo evaluar un cliente, cómo presentarle un proyecto de inversión inmobiliaria en el tiempo. Quiero comentarte, Nicolás, que yo estuve en ese negocio por allá por el 2007 y tengo clientes que con los años lograron tener patrimonios extraordinarios, 70, 80, Sí. 100 propiedades que hoy día, que en pocos años ellos vivieron de las rentas y son personas comunes, alguien que trabajaba en una oficina, alguien que era asesor de otra cosa, con rentas promedio. Entonces, este es un negocio, el negocio inmobiliario, de tener renta, de vivir de las rentas, de tener ingresos pasivos, es un negocio que se construye en el tiempo. Es un negocio mucho de esperar y de hacerlo correctamente y evidentemente necesitamos un asesor financiero porque hay muchos mitos, hay muchos errores respecto de la inversión inmobiliaria y por lo mismo tenemos la oportunidad de compartir con Nicolás, que ya tiene clientes, que ya tiene personas que han tenido éxito en esta actividad. Así es que quiero dejarlos a todos invitados a este curso. Ahí les dejé el vínculo. Recuerden ustedes que las clases son de 19 a 21 horas, pero también las clases quedan grabadas. Entonces ustedes pueden ver el curso después grabado cuando ustedes quieran. Y la promo se termina el próximo lunes, capaz que el martes al mediodía. Entonces, y lo segundo que les quiero comentar, ya para cerrar la clase, porque eran 45 minutos y llevamos 1 hora y 20 ya, es que Nicolás está en el grupo de WhatsApp, señores. Nicolás está en el grupo de WhatsApp, Nicolás Jagger. Así es que si alguien quiere hacer una consulta directamente a Nicolás, bueno, háganlo a través del grupo de WhatsApp, Nicolás, ahí para que tú estés atento al grupo. Hay unas 200 personas Perfecto. ahí en el grupo de WhatsApp. Así es que sigamos conversando ahí en el grupo de WhatsApp. Yo vi que hay varias
Hay varias preguntas. Quiero destacar una en particular. Uno puede partir como broker inmobiliario sin tener conocimiento del área inmobiliaria. Sí, absolutamente posible. Es posible ser corredor de propiedades y broker, absolutamente, ¿cierto? De hecho, Nicolás, tú vienes haciendo corretaje de subdivisiones, de venta de terreno, y abriste esta área de ser Abrimos broker todo, estamos inmobiliaria. abiertos a toda la área inmobiliaria, todo Exactamente. el espectro inmobiliario, incluso el área financiero. Incluso también se pueden sacar algunos beneficios hasta de los bancos con esto. Por supuesto, perfecto. Ok, entonces, señores, los dejamos a todos invitados y sigamos conversando por el grupo de WhatsApp, ok, sigamos conversando por ahí, hagan sus preguntas. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, déjenme compartirles el grupo de WhatsApp. Déjame ver dónde tengo ese grupo. Sí. Eh, Dani, puedo hacer puedo también responder sí, una pregunta acá adelante, que me parece adelante. relevante. Que aquí alguien pregunta relacionado a si, en la misma línea, de si es que es necesario tener experiencia para ser corredor o cómo llegar como independiente a la inmobiliaria. Bueno, ahí eso también es importante. O alguien también consultaba más arriba de que si conviene más partir directamente independiente, freelance y llegar a la inmobiliaria o hacerlo a través de algún tipo de empresa como algún broker que ya exista. Buena, buena. Bueno, entonces son preguntas súper buenas porque, bueno, si ustedes ya están en esto, la verdad que justamente el curso está enfocado en eso, porque la idea es que aparte de ocupar la plataforma, porque hoy día incluso existen hasta franquicias, no voy a mencionar ninguna empresa en particular, pero existen empresas grandes, brokers grandes que te dicen, mira, trabaja bajo mi alero, yo tengo esta marca. Obviamente eso implica que los porcentajes o las comisiones son las que negocian ellos, entonces probablemente eso les pueden cambiar los números. Y trabaja bajo mi alero y tú tienes que pagarme una franquicia. O sea, hoy día hay marcas que son broker, que son ni siquiera inmobiliarias, son un broker, son un intermediario, pero que por la marca que tienen te permiten como estar bajo el alero de ellos y te dicen paga 30 millones o dependiendo de... Hay distintos brokers grandes que están ofreciendo esto y te enseñamos, te capacitamos, te entrenamos, puedes ocupar la marca y ocupa el sistema que tenemos. La verdad es que el curso está dirigido para las personas que justamente tienen este espíritu de emprendedores y que consideran que pueden desarrollar estas habilidades por sí mismos. Porque la verdad que la idea es que si ustedes quieren llegar a una inmobiliaria, basta con que ustedes tengan, pueden hacer su logo. Hoy día hay infinidad de herramientas en la web y que son gratuitas. Pueden hacer una marca, construir un logo. Hoy día es súper fácil constituir una empresa. Y bueno, justamente toda esta información, incluso es más, la pueden encontrar en internet de forma gratuita. Lo que es interesante del curso es que es encontrar justamente la línea completa de paso ordenado. O sea, un curso permite que uno se ahorre mucho tiempo en buscar toda esta información por fuera y el tiempo son recursos, el tiempo obviamente es dinero. Entonces, la ventaja principalmente es que aquí uno puede, aparte también, conocer el tras bambalina. Porque la teoría, o como dice Daniel, ahí la filosofía detrás de esto, uno se puede poner a filosofar mucho, pero también hay que ver esto con ejemplos concretos, pensar cuáles son las posibilidades que pueden ir surgiendo. Y claro, efectivamente, no sé si podría darte un tip para ir a hablar con una inmobiliaria, pero sí es importante, pero sí es algo que quizás podemos, o sea, es algo que sí o sí vamos a tratar en el curso, porque efectivamente hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que acercarse a una inmobiliaria con cierto lenguaje, con ciertas... hay que saber venderse finalmente. Y eso Perfecto. no es como para solo dar un tip. Eso. Indudable. De hecho, tenemos una clase entera de 2 horas y media solamente de eso, ¿cierto? Tenemos, de hecho, un Exacto. contrato tipo para que ustedes presenten con las inmobiliarias, la relación también administrativa, en qué tenemos que preocuparnos en la administración. Todo eso lo tenemos en el curso. Señores, aprovechen la oportunidad, si quieren trabajar en forma seria en esta actividad, participen con nosotros. El curso está para el próximo año, el 16 de enero partimos. Así es que lo dejamos invitados, creo que es una excelente oportunidad. Y respecto del precio también, creo que es una salida al McDonald's
con la familia, los 62.500. Así que en vez de eso, aprovechen y capacítense. Así que un gran abrazo a todos y sigamos conversando ahí en el grupo de WhatsApp. Recuerden que la clase va a quedar grabada y en el mismo grupo de WhatsApp les vamos a compartir el vínculo para que ustedes lo revisen en unos minutos más. Así que muchas gracias, Nicolás, por haber participado hoy día en este webinar y continuamos el 16 de enero ahí en el curso de broker inmobiliario. ¿Sí? Un gran abrazo a Excelente. todos Muy y buen que tengan mensaje. un feliz fin de semana y también unas bonitas fiestas en los próximos días. Muchas gracias a todos. Excelente. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien. Bonitas fiestas.